De opinión. Existe confusión en la población ecuatoriana sobre los beneficios de los medicamentos genéricos que el sistema público de salud está obligado a recetar. Incluso se pone a veces en duda la calidad de los mismos. ¿Por qué consumir o no genéricos y cuáles son sus beneficios? Lo hablamos en este espacio. Cecilia Acuña, coordinadora de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora, qué gusto tenerla, buenos días y bienvenida. ¿Por qué pese a que el sistema público de salud obliga en este caso a recetar genéricos, todavía existiría entre la población una cierta desconfianza traducida probablemente también en desprestigio en contra de los medicamentos genéricos? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias en primer lugar por darnos el espacio de estar hoy día acá. A ver, existe en muchísimas personas, no solo en este país, sino alrededor del mundo, ¿no es cierto?, algunos mitos respecto a los medicamentos genéricos. El primer mito es que estos medicamentos no son comparables con los medicamentos de marca, que son medicamentos que son de baja calidad o que simplemente no sirven para tratar las enfermedades a las cuales fueron dirigidos. Y estos son dos mitos que es importante aclarar. La definición de medicamento genérico es aquel medicamento que ha perdido su patente. Es decir, es exactamente el mismo medicamento original una vez que han pasado el periodo, digamos, en el cual el laboratorio que lo creó tenía la licencia exclusiva para fabricarlo. Que tengo entendida, la patente dura alrededor de 20 años. En general, en la mayoría de los países la patente dura alrededor de 20 años. Entonces, después de 20 años, ese mismo medicamento puede ser fabricado por ese laboratorio y por otros, y pasa a ser un medicamento genérico. Es decir, la diferencia únicamente radica en el tema de la patente, pero tiene los mismos componentes químicos. ¿No hay ninguna diferencia que lo haga ni mejor ni peor? Es un componente que tiene los mismos principios activos. Ahora, pueden haber diferencias en otras partes del medicamento que no tienen que ver con su principio activo, que son los excipientes, que son aquellas cuestiones materiales que acompañan el medicamento, que lo hacen, por ejemplo, menos amargo o más fácil de tragar, ¿no? Entonces existen al interior de este tema distintas clasificaciones. Hay medicamentos que son equivalentes terapéuticos, medicamentos que son idénticos, etcétera. Lo importante acá no es eso. Lo importante es dejar súper claro a la población que los medicamentos genéricos son exactamente de la misma calidad que los medicamentos de marca. En realidad, lo que importa acá no es si el medicamento es genérico o es de marca. Lo que importa es que exista en el país una entidad, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud Pública encargada de validar y de garantizar la calidad de todos los medicamentos. No solamente de los genéricos. No solamente de los genéricos, sino también los de marca. En aquellos países donde el Estado, a través de su Ministerio de Salud, de sus agencias adscritas, digamos, al Ministerio, no puede garantizar la calidad de los medicamentos, hay problemas con la calidad no solo de los medicamentos genéricos, sino también de los medicamentos de marca. Ahora, ¿por qué la obligatoriedad en nuestro país de recetar genéricos y de no dejar esta libertad, en este caso los profesionales médicos? A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Los medicamentos genéricos han probado ser en el mundo una estrategia fundamental para garantizar y mejorar el acceso equitativo de la población a los medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque son más baratos. Porque son más baratos y porque tienen exactamente la misma acción terapéutica. Entonces no tiene sentido, ¿no es cierto?, que la población pague más dinero por un medicamento si puede pagar menos dinero por él. ¿Por qué la desconfianza y el desprestigio? ¿De dónde viene entonces? Existen evidentemente muchísimos intereses alrededor de esto. Entonces existe también, yo diría, aparte de información que no es veraz respecto a los medicamentos, existe mucha desinformación. Y supongo yo que también genera competencia el hecho de tener medicamentos genéricos, ¿no? Precisamente la disminución de los precios se debe a que existe mayor competencia. Ahora bien, el tema de los medicamentos genéricos tampoco es un tema solo para los países subdesarrollados, los países pobres. Hay otro mito, que es que los países ricos
promueven y tienen en sus mercados medicamentos de marca. Eso no es así. En Estados Unidos, el 80% de la prescripción se hace por medicamentos genéricos. ¿Es también obligatorio en otros países la receta de medicamentos genéricos? En los países desarrollados, en la mayoría de ellos es obligatoria la prescripción por medicamentos genéricos. Vamos ahora con más preguntas, doctora, desde nuestra sala de redacción. Fernando. Doctora, muy buen día. Dígame una cosa, ¿cómo está trabajando la organización en la promoción del consumo de medicamentos genéricos, pero principalmente también en la promoción de la provisión por parte de las entidades que entregan medicamentos, principalmente en medicamentos antirretrovirales y oncológicos? A ver, en el año 2004, todos los países, todos los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, representados por sus ministros de salud, se pusieron de acuerdo, tal como ya lo habían hecho todos los países del mundo en la Asamblea Mundial de la Salud, en promover la política de medicamentos genéricos, ¿no? Entonces, esta política tiene básicamente tres ejes. En primer lugar, estimular la producción de medicamentos genéricos por parte de los países. En segundo lugar, promover el consumo, el uso de medicamentos genéricos por parte de la población, desde el punto de vista de generar información veraz sobre estos medicamentos. Y en tercer lugar, hacer un llamado a la industria para que la industria produzca estos medicamentos genéricos y para que se generen por parte de los estados instancias que puedan garantizar la calidad de todos los medicamentos. Y del año 2004 hasta hoy, ¿cuál es la evaluación que se hace del trabajo en esos tres niveles? Hemos tenido avances sin duda alguna, ¿no? En la región de América Latina y el Caribe todavía la prescripción por medicamentos genéricos es más baja que los países europeos, y en Estados Unidos, por ejemplo en el Reino Unido, los medicamentos genéricos son los que se prescriben en un 84% de los casos, es decir, en toda la población que consume medicamentos, el 84% de los medicamentos prescritos son genéricos. En América Latina, alrededor solo del 50%. Es decir, hay que trabajar más en la región. Muchísimo, muchísimo. Pero la OPS y la OMS se encargan también de esta tarea, que es precisamente la de promover los genéricos en sitios particularmente, por ejemplo, pobres de vida, en donde el acceso a medicamentos realmente podría ser una cuestión de vida o muerte. Exactamente. A ver, nosotros como Organización Mundial de la Salud, nosotros somos la Oficina para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces lo que nosotros hacemos es acompañar a los Estados miembros a que cumplan sus propios acuerdos, ¿no? Y en el año 2004, como yo les contaba, los Estados miembros acordaron promover esta política de medicamentos genéricos porque está probado, ¿no es cierto? Existe evidencia de que esta política mejora el acceso a medicamentos, y por tanto lo que nosotros hacemos es orientar, acompañar y proveer insumos técnicos para que los países puedan hacer. Y claro, las acciones traducidas también en materia de política pública, ¿no? La Constitución en el 363 habla precisamente de la obligatoriedad de prescribir los medicamentos genéricos. La Ley Orgánica de Salud en su artículo 7 también habla del mismo tema. Lo que hay que hacer entonces es promover a que aquello se lo haga de forma masiva, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿por qué la obligación de prescribir por medicamentos genéricos, no? Uno podría decir que esto atenta contra la libertad, ¿no? Y de hecho eso es lo que se hizo en muchas partes del mundo, ¿no? La verdad es que no es así. A ver, ¿cuál es el tema acá? Cuando yo como médico receto un medicamento, yo tengo la obligación de explicarle a mi paciente lo que le estoy prescribiendo. Y existen, ¿no es cierto?, nombres para estas moléculas. Esos son los nombres genéricos de las moléculas, que se llama en el ámbito técnico la denominación común internacional. Por ejemplo, el nombre de un medicamento es penicilina. Su nombre de fantasía puede variar. Pueden tener millones de nombres. Es un nombre comercial en este caso. Exacto. Puede ser Infectol, Caputol, no sé, millones de nombres. Pero el compuesto químico se llama penicilina. Y además, lo que ocurre es que cuando yo prescribo un medicamento y pongo en la receta su nombre comercial o de fantasía, y a esta persona le ocurre algo, o la ve otro prescriptor, o no entiende la receta, no hay manera de saber efectivamente qué es lo que dice esa receta si no existe un experto allí. Y por tanto, es muy importante para la población
que los medicamentos se prescriban por su denominación común internacional. Dos aspectos importantes también, el tema del costo, porque básicamente la variación en el precio es realmente significativa. Se ha dicho que puede ser hasta 20 veces mayor el mismo medicamento de marca que el genérico. No hasta 20 veces, hasta 120 veces ¿Hasta mayor. 120? Sí. Entonces, aquí hay otro tema, porque acá hay tres actores, ¿no? En primer lugar existen, entonces, los prescriptores, los profesionales de la salud, que tienen, por tanto, el deber ético de prescribir por denominación común internacional, por nombre genérico. Por otra parte existe el farmacéutico, en la farmacia, que también es otro profesional de la salud, cuyo deber, ¿no es cierto?, es que cuando la persona llega con su receta a la farmacia y se la muestra, él no solo vende un medicamento, sino que provee un servicio farmacéutico, es decir, le explica a la persona lo que esta receta contiene, y es el farmacéutico el que le debería recomendar siempre a la población el medicamento genérico. ¿Y el tercer aspecto? Y no la alternativa más cara. El tercer aspecto es una población informada que exige medicamentos genéricos. Y el cuarto, yo diría también el suficiente control precisamente para garantizar que el medicamento genérico que nosotros estamos consumiendo es de igual calidad. Absolutamente. Doctora, le agradecemos mucho su presencia. Muchísimas Un buen día gracias. para usted. Hasta luego. Nos vamos ahora a los deportes con Roberto Bonafón, ya está listo.